Bueno, vamos a meternos de lleno en tu columna. ¿Qué traes para hoy? Bueno, a pedido tuyo nos vamos a meter en un tema que es gigantesco, inmenso, que no vamos a resolver hoy, pero voy a dejar planteadas un par de cuestiones para pensar un tema que está dando vueltas, que es el tema de la singularidad tecnológica, ¿no? Ahí lo buscaba en Wikipedia, dice, es el advenimiento hipotético de inteligencia artificial general, también conocida como inteligencia artificial fuerte. Dice, la singularidad tecnológica implica que un conjunto de algoritmos, redes informáticas o robots pueden ser capaces de diseñar o producir computadoras o robots mejores que los ya existentes. Esta idea de una inteligencia artificial más inteligente que la inteligencia humana. Ahí hay toda una cuestión acerca de la definición de inteligencia, ¿no? Cuando ves cómo aprende una inteligencia artificial, lo hemos dicho en algunos momentos, por ejemplo, ya no se le dice que para reconocer, por ejemplo, una imagen de un tomate, tiene que buscar algo que sea medio redondeado, que sea rojo, aunque a veces está verde, que se puede ver en la planta o se puede ver cortado en un plato, digamos. Es muy complicado entender qué es un tomate, reconocer un tomate. Entonces lo que se empezó a hacer con los sistemas de aprendizaje profundo, las redes neuronales y demás, es mostrarle muchísimas imágenes, decirle esto es un tomate, esto es un tomate, se lo mostrás en una planta, se lo mostrás cortado, se lo mostrás de un montón de veces, y lo que empieza a encontrar la máquina son patrones, por decirlo a lo bruto, en la distribución de los píxeles, ¿no? Y los colores y las características de los píxeles. Y uno dice, bueno, eso es inteligencia, ¿qué es lo que le estás enseñando? Pero cuando vos mirás cómo aprende un nene, un humano, digamos, que le decís, esto es un tomate, esto es un tomate, esto es un tomate, al final aprende a reconocer un tomate. Entonces, hasta cierto punto, la cuestión acerca de la diferencia entre la inteligencia artificial o lo que llamamos inteligencia artificial y la inteligencia humana, cabe hacerse la pregunta de si es una diferencia cuantitativa o cualitativa. Es decir, si nosotros le mostramos suficientes tomates a una máquina o a un niño, termina sabiendo que es un tomate. Si seguimos por esta línea y creemos que es solamente una cuestión cuantitativa, lo que decimos es, bueno, si yo le muestro un tomate, le muestro un perro, le muestro un problema matemático, le muestro situaciones más ambiguas de la utilización, por ejemplo, del lenguaje y demás, eventualmente, si tiene suficiente experiencia y tiene suficiente poder de cómputo, ¿llegaría a algo que sea la inteligencia? Bueno, y después, si llegamos a eso que es la inteligencia, ¿se puede llegar a lo que es la conciencia? La conciencia es un epifenómeno de la inteligencia, es decir, es un fenómeno que se produce una vez que se produce la inteligencia. La conciencia es inevitablemente un resultado de una inteligencia que llega a pensarse a sí misma. Bueno, ya ahí entramos en el terreno de la especulación, en el terreno casi prácticamente de la filosofía, y desde algún punto de vista, si decimos, bueno, si el ser humano es simplemente la suma de mucha información y mucho procesamiento, las máquinas pueden emular eso. Pensemos que si somos materialistas vamos a pensar que no existe un espíritu, que no existe algo abstracto, sino que incluso la conciencia reside en la materialidad. Tenemos que llegar a la conclusión de que si esa materialidad está dada por neuronas, nosotros podemos simular en una computadora esas neuronas y llegar a producir una máquina suficientemente compleja como para que se produzcan esos fenómenos que después nosotros llamamos conciencia o inteligencia, ¿no? Esta es una mirada posible. Que te diría, bueno, si sos materialista, tendrías que llegar a la conclusión de que eventualmente las máquinas podrían llegar a ser inteligentes y tener conciencia. Ahora, la otra pregunta que uno puede hacerse es, desde el punto de la vista digo, empieza a haber una pregunta que es semántica. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es realmente la inteligencia? Si la inteligencia, tal como nos la define o como nos la muestra la inteligencia artificial, empieza a ser una sumatoria, una acumulación de información que que se puede procesar. ¿Sí? Es reducir la inteligencia a la capacidad de tener mucha información y poder procesarla para llegar a un resultado. Ahora, ¿es la inteligencia nada más que eso? Porque empieza a haber otras preguntas que escapan a esto. Por ejemplo, hay una parte de la inteligencia que tiene que ver con el saber en el cuerpo, o que tiene que ver con la inconsciencia, digamos. Hay un montón de procesos que tienen que ver con nuestra historia, huellas que van quedando en el inconsciente, llamémoslo, o incluso procesos que nosotros aprendemos a usar desde la inconsciencia. Vos ya no estás pensando conscientemente en cómo abrir un picaporte o cómo caminar
o no sé, cómo ponerte los auriculares cada vez que llegas a la radio. Eso ya lo hace una parte de tu cerebro que ni siquiera es consciente. Y eso está afectando tu forma de comportarte y evidentemente también afecta tu conciencia, ¿sí? Porque estás haciendo cosas mientras tu conciencia está dedicada a otras. Y entonces hay otra cuestión ahí que es un fenómeno que va produciendo la tecnología, que va modificando incluso las experiencias, ¿no? Yo pensaba o muchas veces lo digo también, las redes sociales, ¿no? Uno de los efectos que han producido las redes sociales es reducir los vínculos sociales, lo que nosotros históricamente consideramos que la amistad, o el que es un conocido, o la chica que te gusta, lo hemos reducido a un intercambio de información a través de las redes sociales. Y entonces de golpe los vínculos sociales pasan a ser una cosa mucho más chata de lo que eran. Y eso, digamos, nosotros lo experimentamos, esa cantidad de muchos vínculos que nos permite mantener una red social, pero que son mucho más superficiales, no terminan de ser satisfactorios. Y es una de las cosas que explica, o que podría explicar, por ejemplo, esta suerte de epidemia de depresión entre los más jóvenes que tienen vínculos que se reducen a un intercambio de información. ¿Qué quiero decir con un intercambio de información? Donde yo digo, me pasó esto con palabras y recibo un emoji, ¿no? Como una amistad muy restringida a aquellos códigos que se pueden procesar a través de una red social. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con, ver al otro, ver cómo habla? ¿Qué pasa con la transpiración, con los nervios? ¿Qué pasa incluso con el tartamudeo? ¿Qué pasa con la expresión del cuerpo? ¿Qué pasa con un montón de otras señales que la pantalla no puede transmitir? Y yo diría, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a considerar la amistad como otra forma de intercambio de información. Hemos modificado conductas humanas a partir de lo que es posible hacer a través de la tecnología. Y la pregunta acá es, ¿no podría estar pasando lo mismo con la inteligencia? Reducir la inteligencia simplemente a la utilidad de resolver una cuestión práctica. Lo que queda fuera es todo lo otro, la contradicción o incluso la ética, ¿sí? La computadora obviamente no tiene una ética, porque no tiene una historia, porque no entiende de esos valores que están como muy anclados en el cuerpo. Entonces, por eso digo que la cuestión acerca de la inteligencia o de la conciencia se vuelve una cuestión semántica, y que de alguna manera, cuando la llevamos al ámbito de la informática, lo que hacemos es un reduccionismo para hacer encajar eso que hace la máquina como si fuera esto otro que hacemos nosotros, que en realidad es mucho más complejo. ¿No? Es lo que Benazayag, por ejemplo, llama el frotamiento. Dice, en vivir hay frotamiento, hay un montón de cuestiones que no se pueden explicar, que no son reductibles a la información, y que son procesos que se producen en el ser humano, en su integridad, no solo en su mente. Él dice que la inteligencia humana, a partir del advenimiento de la inteligencia artificial, ha sido reducida solamente a lo que pasa en su mente, y es mucho más lo que nos pasa que solamente lo que pasa en nuestras mentes. Y eso que es tan difícil de decir, de alguna manera los ingenieros que hacen la inteligencia artificial lo ignoran, porque incluso no tienen conciencia. Y esto a su vez tiene que ver con un momento histórico, yo diría, ya estoy yendo un poco más allá, en el cual lo único que importa es la efectividad, ¿no? Alcanzar el objetivo, ¿no? Los Elon Musk de la vida. Y ahí sí es muy funcional esta idea de inteligencia como siempre resolución de un problema, sin importar todo lo otro que tiene que ver con ser humano, ser inteligente y ser consciente. Entonces, me parece como muy sintomática también esta discusión acerca de si la inteligencia artificial va a poder ser consciente y nos va a superar, porque implica una mirada sobre qué es ser consciente y qué es ser inteligente, que en realidad está muy sesgada por lo que es útil para este momento histórico del desarrollo de la sociedad humana, llamémoslo del capitalismo neoliberal o cómo lo queremos hacer. Entonces, para llamar a inteligencia a eso que hacen las máquinas, de alguna manera tenemos que empobrecer la idea de inteligencia, empobrecer la idea de conciencia, que es mucho más compleja, pero es mucho más difícil de hacer y es irreductible a lo que produce una computadora. Bueno, tiré un montón de cosas que podríamos discutir un rato largo, ¿no? No te quería frenar porque, ¿no? A ver, a mí me llevó a pensar todos los cambios que nos generó la pandemia, ¿no? Y también los debates. Yo recuerdo estar discutiendo como docente en la universidad la importancia de la presencialidad y reponer esa discusión, claro, que uno entiende que quizá, a ver, no son ideas escritas sobre piedra, que seguramente para ciertas cursadas hasta sea más cómodo, ¿no? La virtualidad,
que uno no va a tener, digamos, que el ludismo, ¿no? Los muchachos en Inglaterra que rompían las máquinas de tejer porque decían nos roban el trabajo, ha sido derrotado y que hay que discutir cómo la tecnología tiene que beneficiar a la humanidad. Para eso tenemos que tener el control de los medios de producción, cosa que estamos lejos, ¿no?, de tenerlo. Pero me llevó a eso y también al debate sobre... Bueno, me parece es lindo el debate sobre la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Sí, y también de cómo, me quedé con eso que decías, Esteban, de cómo también van moldeando las formas de relacionarnos, ¿no? De hecho, Claro. ahí decía, hoy a veces pasa, a mí me pasa con amigos que te das cuenta que la relación se volvió un intercambio de memes, un intercambio de TikToks, y queda todo ahí, ¿no? Por ahí personas que nos ves hace, no sé, 5 meses, y vos decís, ¿esto verdaderamente es una relación de amistad? ¿Se sostiene porque hay un intercambio virtual o ya no es una amistad? Porque en un punto son hasta, no sé, cuestiones filosóficas, ¿no? Pero me parece que, bueno, uno lo puede sentir también porque sabe cómo es la relación más allá de las redes, más allá de la virtualidad. En otra época quizá estaba más el llamado telefónico también y la Claro, charla. también. Y ahora se reduce quizá a algo más, mucho más breve, Por eso, menos profundo, ¿no? pero para nosotros que conocemos cómo es esa forma de relacionarse, puedes tener por ahí la comparativa, pero yo pienso en las futuras generaciones o en los pibes que hoy para ellos es normal, ¿no? Una relación a través de TikTok o de mandarse memes, que no hay no hay una profundidad en esas relaciones humanas, y ahí, bueno, ya preocupa el futuro, en definitiva, ¿no? Porque cómo va a ser y qué va a ser lo normal, si se quieren, en términos de relaciones humanas. Pero bueno, nada, para charlar. La palabra normal también te lleva a toda una discusión. También, obviamente. Bueno, ahí está toda la cuestión del lazo social. Quien no haya experimentado ese lazo profundo con otro, Claro. Está mucho más atomizado, está mucho más suelto, no conoce esa sensación de formar parte de una comunidad. Y es mucho más manejable. ¿Por qué? Porque va a reaccionar, de movida, va a tener como un enojo más profundo. Y al mismo tiempo, como decía, esto es muy funcional. Cuando se produce la pandemia, Bill Gates y otros de los popes de la tecnología proponen hacer un Screen New Deal, ¿no? Como el New Deal, pero de las pantallas. Dice, nosotros tenemos todos los recursos para sacarnos de encima ese problema de los docentes, por ejemplo. Pasemos ya la educación toda a la virtualidad y vamos a lograr transmitir la información para que los chicos se eduquen, ¿no? La reducción también de la educación a simplemente un intercambio de información. Cuando cualquier persona que haya pisado un aula en su vida, que todavía es la mayoría de la población, sabe que pasan un montón de otras cosas. Un montón de otras cosas que el intercambio de información y que te enseñen a sacar la raíz cuadrada de un número. Es muchísimo más lo que pasa ahí. La escuela sigue siendo, para bien, yo creo que para bien, ¿no? Sobre todo, o para mal, uno de los pocos espacios donde estás de alguna manera obligado a vivir una experiencia comunitaria, sentirte parte de un grupo. Y bueno, con todo el rozamiento, la frustración que puede ocurrir ahí, que es parte de la vida. Este esfuerzo constante de la tecnología por sacar todo aquello que no puede ser reductible a unos y ceros, también tiene que ver con sacar todas aquellas cosas que no podemos manejar porque nos producen alguna angustia por la contradicción, y lo quieren eliminar, y lo que hacen es aumentarlo en realidad. Porque al barrerlo abajo de la alfombra permanentemente, lo que estás haciendo es que crezca ese monstruo, ¿no? Claro. Y es eso que después ni siquiera se puede pensar, porque no tenés ningún tipo de experiencia o referencia a partir de la cual pensar en eso. Y ahí ya, bueno, estamos entrando obviamente en el terreno de la filosofía. Pero ese mundo que proponen estos tecnólogos es un mundo de intercambio de información donde somos máquinas nosotros. Lo que están en realidad haciendo es transformando a los sujetos en objetos limitados a una serie de experiencias y nada más. Y de esa manera supuestamente nos volveríamos más manejables. Pero es lo que se proponen incluso probablemente para ellos, ¿no? Como la idea del hombre en función de ser lo más productivo y eficiente posible. Y bueno, y el dolor y la angustia que eso produce es tremenda. ¿Y por qué? Porque lo que están tratando de hacer es reducir y limitar la angustia de ser, que es inevitable, y tratar de hacer que no exista. Pero bueno, ya nos fuimos lejísimos de la tecnología. Mirá, le tiramos la pelota, la paró de pecho, hizo jueguito. Un espectáculo. Gracias, Esteban, por esta columna y nos reencontramos en cualquier momento la semana que viene. Para seguir chamullando estas cosas que, la verdad, esta columna me encantó. Te agradezco. Bueno,
Sé que te gustan estas más filosóficas, Sí. así que bueno, traté de prepararte algo a tu gusto. Un espectáculo. Gracias, Abrazo. Esteban, y felicitaciones. Muchas gracias y un gran abrazo.